Yo entiendo que cuando uno abre la Biblia es enseñanza y la Biblia es predicación. O sea, la predicación es enseñanza y la enseñanza es predicación. No hay forma de separarlas. A veces orientamos la enseñanza netamente a la iglesia y a veces la orientamos más a la evangelización netamente al amigo que nos acompaña. Pero las dos cosas están fusionadas. Y en este pasaje quisiera que podamos ver lo que decía recién nuestro hermano sobre quién es Jesús. Y en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 5, vamos a leer un extracto. Recordemos y aclaremos que cuando leemos una carta, las cartas empiezan y terminan y es todo un escrito que tiene toda una enseñanza. Nosotros vamos a leer una porción que tiene un antes y un después. No podemos tratarlo porque tenemos 20 minutos nada más. ¿Bien? Pero empieza diciendo, haya pues. ¿Eso qué quiere decir? Que viene concatenado con lo que está antes. Para hacer un breve resumen, lo que está antes está hablando de la iglesia de Filipos. ¿Y qué le dice? Era una iglesia muy hermosa, por lo que describe el apóstol, no la conocí, pero hace muchísimos años, pero esta iglesia muy hermosa tenía muchas cualidades. Ahora llega este versículo 5 y le dice a toda la iglesia de Filipos, y nos extiende el día de hoy a nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, a lo que le gusta el Excel, podemos hacer una matriz con una columna, dos columnas, Cristo y yo. Y cada uno ponga su nombre. Entonces vamos a ver un desarrollo que el apóstol Pablo va a marcar para llenar la columna de Cristo. Pero para empezar nos está diciendo que esta columna debería estar llena igual que esta. ¿Se entiende el concepto? No está llenando esta columna. Está diciendo que nosotros tenemos que llenar esta columna igual que Cristo marcó, mostró esta columna. ¿Se entiende? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, y me detengo un minuto en esta palabra en forma, porque la va a repetir después y vamos a hacer la explicación. Siendo en forma de Dios, es que las características de Dios se pueden ver reflejadas, enumeradas en Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol a través de esta palabra siendo en forma? Que Jesús es Dios. Hay muchas religiones que dicen que Jesús es una emisión de energía muy cercana a Dios, pero que no es Dios. Que Jesús se puede decir que es el Hijo de Dios, pero es una creación de Dios. Pero Dios es solamente Dios Padre. Y el texto acá lo que está diciendo que en características enumeradas, el Hijo de Dios, Jesucristo, es Dios. Siendo en forma de Dios. Si alguien esta noche está sentado acá y duda si Jesucristo es Dios, el texto le está enseñando que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, está tratando con la segunda persona de la divinidad. Tiene las mismas características del Dios que definimos que hizo el mundo, el Dios que creó al ser humano, el Dios que sustenta todas las cosas. Es igual. Y si dudan, vayan a casa después y lean Colosenses. En el capítulo 2 de Colosenses va a describir que todo el universo se sostiene por Jesucristo y por lo que Él es. Pablo acá lo reduce y dice, siendo en forma de Dios. Y sigue el texto y dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y es interesantísimo lo que el apóstol Pablo propone, porque ¿qué está diciendo? Si fuéramos nosotros, ¿no? Tenés que hacer algo y enseguida sacamos las licencias, los estudios, las características, lo que nos pueda hacerlo evitar. ¿Se entiende? Si alguien me dice, tenés que hacer un trabajo, no sé, estaba viendo lo que se hizo en Juntos, que para entregar un calzado y unas medias, le hace un lavado de pies a las personas antes de poner la media y el zapato. Y estaba en la foto el fuentón. Y uno puede decir, no sé, yo soy, espero que no haya ninguno acá, ¿no? Pero no sé, soy médico, neurocirujano. No, yo no puedo andar lavando los pies de alguien en Santiago del Estero. Este texto está diciendo Jesucristo, siendo Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como excusa para decir no. No dijo, yo soy el rey de la creación. Y ojo que también se enseña que Jesucristo no es rey. No, Jesucristo era rey, tomó su corona, la puso en juego y volvió a tomarla. La volvió a ganar haciendo todas las cosas que lo vamos a ver acá. Jesucristo es rey, era rey y es rey. No lo estimó como cosa que aferrarse. Y acá hay otro texto muy interesante. Yo cuando oí este texto lo oí hace muchísimos años don Roberto Ochoa y usó una palabra en griego que me quedó en la cabeza pegando vuelta, la kenosis. ¿La kenosis? ¿Qué es la kenosis? Ahí cuando está se despojó en nuestro castellano, la Biblia se escribe en un idioma que se escribió, nosotros tenemos una traducción. Y don Roberto mencionó la palabra en ese original, la kenosis. ¿La kenosis? ¿Qué es la kenosis? Y gracias a Dios lo explicó. Y vamos a tratar de hacer algo similar, no como don Roberto, pero ¿qué es que se despojó? Si Dios es Dios, Jesucristo es Dios, cuando Él viene a la tierra, deja de ser Dios, la palabra despojarse en nuestro castellano tiene esa idea. ¿Vieron? Lo despojaron de sus posesiones, le robaron. Pero el concepto de despojar, acá, lo que está diciendo es que Dios no dejó de ser Dios. ¿Qué es lo que entre comillas, dejó? El uso de sus facultades divinas libremente. Él, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, sujetó el uso de sus facultades divinas a la voluntad del Padre. ¿Lo repito? Él, siendo Dios, sujetó el uso de sus facultades divinas a la voluntad del Padre. Por eso los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco, le preguntan, ¿cuándo va a suceder esto? Jesús, que es Dios, ¿qué dice? En la sola potestad del Padre es. Pará, ¿pero vos no sos Dios? Pero el Padre no le había autorizado decirlo. Porque no era tiempo que nosotros sepamos, ni los discípulos, cuándo iba a ser. Porque quiere que estemos expectantes. No que tengamos la fecha y nos quedemos tranquilitos. Ah, bueno, es en el año 2500, entonces estoy tranquilo. No. No era la voluntad del Padre. Por eso Él decía, yo no vengo a hablar mis palabras, hablo las del Padre. No vengo a hacer mi obra, hago la obra del Padre. Se despojó a sí mismo. Pero dijimos que siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y otra vez usa la misma palabra en el original que usó antes, para decir que Jesucristo en el cuerpo de un ser humano tenía las mismas características y cualidades de un ser humano. ¿Se entiende? Usa la misma palabra para explicar que Jesucristo era Dios y que era hombre. Esto cuando ustedes estudien en algún instituto o algo le van a llamar una palabra que es complicada, difícil de decir, que unión hipostática. 100% Dios, 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y dice, se despoja a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres. Y uno dice, ¿por qué lo repite el apóstol Pablo así? Porque en las tres palabras que dice tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, está hablando de tres características. Una, tenía las mismas características de hombre. Dos, cualquier persona lo veía como un ser humano, como un hombre. No había algo diferente, no tenía un aura, no flotaba, tenía hambre, lloraba, todo. La fuerza de gravedad lo afectaba igual que a nosotros. Y la tercera, que es, estando en condición de hombre, es que interiormente, cuando hablaba, cuando sentía, cuando se expresaba, era un hombre. ¿Se entiende lo que está diciendo el pasaje? Dios, Jesús, bajó y tomó nuestra forma. Siendo Dios, se resumió a un envase humano, como el tuyo o como el mío. Con esta mente, con este cuerpo, pero con un gran detalle, fundamental detalle. No tenía pecado. Y eso es fundamental. Él fue concebido sin pecado y vivió sin pecado. Dios
se redujo, se resumió en un cuerpo humano. Y dice el texto, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y saben que esta palabra de este texto por años me pegaba y yo no podía llegar a entender cuál es el concepto se humilló a sí mismo. Si Dios, creador de todas las cosas, decide bajar y tomar la forma de hombre, para mí ya es una humillación. No hay, en el concepto de la mitología griega, de la mitología romana, cualquier mitología, ningún dios bajaba a tomar la forma de un hombre, y menos morir. ¿Cómo es el concepto del apóstol que dice se humilló a sí mismo? Claro, y por la gracia de Dios, estudiando, pude entenderlo después. Porque como dije recién, él no había cometido pecado. Mira, el texto en Romanos dice, 6:23, dice, la paga del pecado es muerte. Y ahora vamos a explicar un poco eso. Quédense con el concepto. La paga del pecado es muerte. Vos y yo nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado. Porque el pecado, nos dice Romanos, que desde Adán se fue transmitiendo de hombre a hombre. De Adán y Eva, no solamente Adán, pobre Adán. Adán y Eva. Fue transmitiéndose a todos los hombres. Y todos nacemos en pecado. Uno dice, pero esa criaturita no cometió, él no cometió pecado porque todavía no razona, pero nace en pecado. Y Dios dice que el que peca muere. Por eso todos nosotros tenemos una fecha, yo lo marco acá, no sé por qué siempre lo marco acá, por ahí está acá, no sé, pero hay una fecha de vencimiento que no la vemos. Claro, yo me la bajo acá porque no me lo veo, debe ser por eso. Pero hay una fecha de vencimiento. Vos y yo tenemos una fecha de vencimiento que no sabemos, por causa del pecado. Nacemos, dicen los filósofos, los pensadores, los griegos ya hablaban de esto, nacemos con un pie en la tumba. Es tristísimo. Pero dicen los poetas también, nacemos con un pie en la tumba. Cuando nace un bebé, todos nosotros pensamos que esos bebés van a ser de astronauta para abajo, ¿no? Se ríen, ¿no? Pero es así. Después terminan siendo lo que somos, ¿no? Porque, pobre, mis padres, ¿qué sé yo que pensarían que iba a ser yo? Pero soy esto, no. Pero así nacen. Pero la realidad es que todos nacemos con un pie en la tumba. Jesucristo, sin haber pecado, nació destinado a ir a una cruz. Nació destinado a morir. Si el que peca muere, el que no peca no muere. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque él, pudiendo vivir eternamente, decidió morir por vos y por mí, que era el proyecto. Él sujetó su voluntad a la del Padre y no se aferró, no se justificó diciendo soy Dios, no pequé, hice las cosas bien, hice la obra, dije lo que había que decir y ya está. No, se humilló a sí mismo. Vuelvo a insistir, si ustedes conocen o alguna vez leyeron de mitología, no hay un escrito, una línea, un detalle de algún Dios que haya hecho eso. Por eso dice el texto que para los griegos era locura el Evangelio. ¿Cómo? Que Dios se hizo hombre y murió. Y no había cometido pecado. Pero yo lo recuerdo, decían los griegos, en una cruz, en lugar de maldición, la peor muerte. ¿Cómo que no cometió pecado? Haciéndose obediente, sigue el texto, hasta la muerte y muerte de cruz. Este es Jesús. Yo en esta noche no tengo idea, conozco a las mayorías, pero no sé cada uno qué está pensando, cómo vino y acá. No sé quién es Jesús para vos en tu vida, o en tu historia, o en tu pensamiento. No tengo idea quién es Jesús. Yo te estoy presentando el Jesús que Dios dejó en su palabra. Es Dios que vino a ocupar un lugar como vos y como yo, y vino a morir por vos y por mí. Ahora, ¿cuál es la causa que haya muerto? Fíjense, ahora sí, vayamos a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo. Y cuando digo regalo, por ahí es una expresión simple, pero dádiva es mucho más fuerte. Dádiva habla, ¿vieron cuando uno le da algo a alguien que no hay forma que lo devuelva?
Me explico, yo invito a alguien a comer a mi casa y uno ¿qué espera? Que por ahí le retribuya la invitación. O le lleva a alguien al cumpleaños y espera que cuando uno cumpleaños le retribuya la invitación. Pero hay gente que uno le da y le da de misericordia porque sabe que no puede devolverlo. Sabe que esa persona que está en la esquina y que está durmiendo bajo una lona o bajo un puente, cuando le llevas un alimento, no va a devolverte ese alimento. O cuando le llevas un presente, no va a devolverte ese presente, porque uno hace misericordia con esa persona. La palabra dádiva hace de esto, porque vos y yo no podemos devolverle nada a Dios, no podemos devolverle nada a Dios. Creemos que a veces haciendo cosas, portándose bien, o caminando, o esforzándose, o no haciendo tales cosas, o viniendo a una iglesia, quizás podemos hacer algo. No podemos hacer nada. Por eso Dios tiene que dar una dádiva. Algo que no puede ser devuelto. Dice, la dádiva de Dios, ¿qué es? La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y acá está la llave de todo este problema, o toda esta situación que explicamos. ¿Dios estaba preocupado por tu vida? Sí. ¿Estaba preocupado por mi vida? Sí. ¿Por la vida de todos los seres humanos? Sí. Pero no tanto, estaba preocupado también, pero no tanto por la vida acá, esta que nosotros tenemos, sino por la vida después, cuando la fecha de vencimiento se ejecute. Cuando el aliento salga por última vez de nuestro ser, vamos a pasar a lo que se denomina en el texto bíblico la eternidad. La eternidad, algunos han enseñado que existe un camino intermedio, le llamaron de una manera que se llama purgatorio, donde uno puede ir negociando. Es más, los que están vivos pueden ayudar a los que están muertos. La misma Iglesia Católica dijo que en el texto bíblico, lo que vos y yo tenemos en la mano, no hay ninguna referencia a esto. ¿Dónde está? En lo que se denominan las bulas papales. ¿Cuál es la explicación? Las bulas papales en la Iglesia Católica tienen el mismo valor que el texto bíblico. Por eso se enseña que existe el purgatorio. Nosotros nos estamos circunscribiendo, yo estoy tratando de explicarle a partir de este texto. En este texto no existe el purgatorio. De hecho dice que está mandado, está ordenado a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay intermedios. ¿Y qué se juzga? ¿Qué hiciste con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por vos y por mí? ¿Qué hiciste con que Dios bajara, tomara forma de siervo y se humillara a sí mismo a ir a la muerte y muerte de cruz por tu pecado y por mi pecado? Pero ¿qué hiciste ahora en vida? Una vez que tu aliento salga del cuerpo, va a estar decretado, sellado, tu decisión, que tu no decisión es una decisión también, tu decisión o tu no decisión de qué hacer con Dios. Miren, Romanos cuenta que hay personas que teniendo la posibilidad a través de la conciencia o de los ojos de ver la creación y decir esto lo hizo Dios, ¿qué hacen? Se dan vuelta y glorifican otras cosas, inventan teorías o adoran estructuras de madera, de metal, de hierro, de piedra y dicen esto es mi Dios, glorifican otras cosas y no le dan la gloria a Dios. Y viven su vida con la fe depositada en esto, pero no lo salva. Su conciencia sigue marcando que el pecado lo separa de Dios. Y se acuestan a la noche y no tienen paz. Su mente vuelve a las cosas o que le hicieron o que hizo. Mirá, ¿sabes por qué es una dádiva el regalo de Dios? Porque tiene el poder de perdonar cualquier clase o tipo de pecado. No hay pecado oscuro, profundo, doloroso, tremendo que Dios no lo pueda perdonar. Pero espera la aceptación, el reconocimiento de ese regalo. La rendición como Cristo, que dijo, haya en vosotros este sentir, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Él aceptó hacer la voluntad del Padre y Dios está esperando que vos aceptes hacer la voluntad del Padre, voluntariamente.
No por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente, porque entendés que el pecado te separa de Dios. Y que tu vida en la eternidad va a estar separada de Dios por causa del pecado. Miren, así como nosotros nacemos en pecado y por causa de ese pecado morimos, en el momento que ya sabemos separar entre lo bueno y lo malo, cada pecado que haces es imputado en una lista. Imagínense una lista, bueno, hoy sería un programa de computadora, no sé, un archivo. Pero cada pecado es imputado. Mira, el texto dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que para los que están en Cristo, los que aceptan esta dádiva, este regalo, ya no hay ningún pecado que pueda ser imputado. Dice que no hay pecado ni pasado que haya hecho, ni puedo ser condenado por pecados futuros que vaya a cometer. Ese es el poder de la obra de Cristo. ¿Cómo viniste hoy acá? ¿Cómo estás sentado en ese banco? ¿Cuál es tu situación delante de Dios? Miren, cuando hablamos de pecado, nosotros cada 15 días los jueves tenemos un tiempo donde se reparte una bolsa de alimentos. Y viene gente con mucha necesidad y gente que no tiene necesidad y viene igual a buscar una bolsa de alimentos. Y conversamos, llevamos más de 2 años haciendo esto. Y conversamos con muchas situaciones. Pero hemos visto situaciones donde personas que entienden que las acciones que hacen son pecados, entienden y hasta caen lágrimas de sus ojos entendiendo que está mal y que abrimos el texto y entienden que está mal, se van nuevamente por esa puerta porque no quieren rendir su vida a Dios. Se van diciendo, sin decirlo en voz alta, pero se van diciendo yo lo manejo. Recuerdo un muchacho, vino y pidió oración por su pareja, un hombre grande, casi 50 años. Su pareja, del mismo sexo que él, tenía cáncer. Y lloraba. Y sabía que lo que él hacía desagradaba a Dios. Y entendía que Dios lo amaba. Dios no lo condenaba por la elección que había hecho, sino que lo condenaba por los pecados, no por la persona. Dios ama al pecador, desaprueba el pecado. Y estábamos orando y lloramos por su pareja y vino varias veces. Pero nunca pudo rendir su vida. Recuerdo de otra mujer exactamente igual, no un pecado, una situación sexual, sino una vida de dolor, de haber sido abusada y de haber abusado. Y lloraba, pero no entendía. Pero también está Karina. Karina es una mujer con una vida tremenda. Le ha pasado, increíble lo que le pasó. Increíble. Entró en la droga, salió, tiene 27 años. Y ustedes la ven, y si la ven físicamente, parece de 40. 5 hijos. El 5.º hijo se lo está sacando el Estado. Y estaba pidiendo, por favor, háblame de Dios. Y llevamos varias reuniones siguiendo a hablar porque quiere entender. Pero ella entiende que el pecado lo separa de Dios. Mira, estos son ejemplos, y los ejemplos quizás te conmuevan, pero vos tenés que hablarle vos a Dios. Si vos estás en pecado, vos tenés la conciencia que te lo está diciendo. Si vos estás en esta situación, vos tenés que hablarle a Dios. Dios muestra su amor para con vos, en que siendo pecadores, Cristo murió por vos y murió por mí. Yo te conté que a los 7 años lo hice. Mi vida cambió, yo tengo la esperanza de ver a Dios cuando mi vida se acabe. ¿Vos tenés esa esperanza? Si tu vida se terminara hoy, si la fecha de vencimiento fuera hoy, ¿qué pasa con vos? Ese es el Evangelio. Que puedas hacer las paces con Dios. Dios ya hizo todo. ¿Qué espera? Que le pidas perdón, que le aceptes, que rindas tu voluntad, que hagas lo mismo que hizo Cristo. Vamos a terminar con una oración. Les pido que estemos en silencio reverencial cada uno. Y pido la palabra reverencial no porque estemos en una iglesia, sino respetando al que quizás esté ahora pensando.
Te voy a dar unos minutos para que puedas hablar vos con Dios en este tiempo. Y después yo voy a terminar una oración en conjunto, en voz alta. Pero usa este tiempo para reflexionar y hablarle a Dios. Y si no sabes cómo hablarle, hablarle con las palabras, las simples palabras. Decile lo que te pasa y pedile perdón. Pedile que cambie tu vida. Que te perdone por eso que te atosiga, que te carga, que te hace mal. Y sabes que te va a perdonar también por cosas que no tenés idea que podés cometer. Pues te perdona lo pasado y lo futuro. Pero está esperando tu oración. Señor, somos agradecidos por tener la oportunidad de cumplir una vez más el mandato de contar el Evangelio. Señor, de poder abrir tu texto, este libro tan maravilloso que nos has dejado y que por tanto tiempo ha cambiado tantas vidas. Señor, que podemos confiar en Él, que no se equivoca y que encontramos consuelo y también encontramos estas buenas nuevas de salvación. Y gracias porque una vez más pudimos comunicarla. Pero Señor, nosotros no podemos hacer más que contar el mensaje. Por eso intercedemos en oración. Si hay hoy en este lugar o oyendo en la transmisión alguien que está en esta condición, que cuenta el texto, que pueda rendir su vida. Señor, te ruego que tu Espíritu lo esté iluminando, que lo esté rodeando, que no haya pensamientos que lo lleven hacia atrás, sino que pueda ir en avance y que pueda su vida cambiar, que pueda ser perdonado, que pueda sentir la paz de estar en paz contigo. El Señor sabiendo que tiene esperanza y que tiene un destino y un propósito. Señor, que tú lo adoptas como hijo y que tu Espíritu Santo va a habitar adentro de él. Señor, te ruego que pueda hacer la oración en la sencillez de que lo hicimos nosotros y que lo pueda hacer en esta noche. Porque dice el texto que no sabemos cuándo es el día que nuestra vida se acaba. Señor, que no lo haga por temor, sino que lo haga con convicción, que haya arrepentimiento. Gracias nuevamente por poder predicar, gracias por esta congregación, gracias por este tiempo y te pedimos por cada uno de los hermanos también que están esta noche acá. En el nombre de Cristo Jesús, amén.